Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, cada día es una gran oportunidad para uno respirar profundamente y decir: gracias Señor por el privilegio de la vida, gracias querido Dios porque en este momento nos está preparando para estudiar tu palabra, por lo que en ese sentido de gratitud decirle a Dios: esperamos ahora que el Espíritu Santo pueda morar con nosotros en el momento en que decidimos, en esta ocasión, estudiar tu santa palabra. Más allá del Jordán es el tema que estaremos abordando en este día, y en ocasión de dar la bienvenida a nuestros distinguidos amigos para estudiar con nosotros, también es muy propicio saludar a un hombre de Dios que junto a su familia se está preparando para la patria celestial, como es el pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Para usted, pastor, y para su familia, nuestro saludo cordial y afectuoso. Muchas gracias, mi pastor. Un saludo especial para usted y su distinguida esposa. Que el Señor continúe guiándole. Amén, gracias. Y gracias por dejarse usar por años para seguir llevando el conocimiento de la palabra de Dios a través de Radio Amanecer en Estudio. Y qué gusto que este hermano que va allí en el carro con su familia, camino al colegio, posiblemente al trabajo, que va escuchando, un saludo especial también para ustedes que están conectados, que sintonizan. Y qué lindo hoy iniciar con una oración para pedirle al Señor que nuestro día, puesto en sus manos, sea un día de victoria. Amado Señor, queremos agradecer que hoy nos hemos conectado contigo y estamos abriendo tu palabra para sentir tu presencia en nuestros corazones y aprender lo que quieres que hagamos en el día de hoy. Ilumínanos, fortalece nuestra fe, y ya con Biblia abierta y la guía de estudio en las manos, que las lecciones que se desprendan de aquí sean, oh Dios, impresiones de tu palabra, impresiones de tu Espíritu Santo para el alimento de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Más allá del Jordán es el tema que estaremos abordando a partir de este momento. Y qué bueno que este tema incluye el título para analizar ciertos aspectos que tienen que ver después que el pueblo cruzó el Jordán, que se dan instrucciones específicas de que esas piedras que se colocaron allí, 12 piedras para levantar ese monumento, y no olvidar sino recordar la forma en que Dios obró para que el pueblo cruzara el Jordán. Ahora sería de mucho interés que vayamos un poquito más allá del Jordán. El libro de los Salmos, por ejemplo, el Salmo 66, verso 6, allí se nos dice: convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie, alegrémonos pues en él. Fíjese, pastor, cómo este salmista está relacionando dos eventos que van en la misma dirección, y eso me gusta mucho de la palabra de Dios, que los eventos que van paralelos, que tienen una idea muy similar, que Dios la menciona a través de su palabra para que nosotros podamos entender la forma maravillosa en que Dios ha guiado. El salmista está haciendo una relación definitivamente muy interesante entre lo que pasó con Moisés cuando Dios abrió el Mar Rojo a través de Moisés, y ahora lo que pasa con Josué cuando dice que convirtió el mar en tierra seca. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es evidente que a la primera etapa del pueblo de Israel, y cuando habla por el río pasaron a pie, alegrémonos pues en él, fue cuando se dividió el Jordán. Muy interesante, y para mí me causa mucha impresión saber que los autores de la Biblia
van marchando siempre en la misma dirección, recordando actos generosos, maravillosos de la bondad de Dios para el pueblo de Israel que debemos mantener siempre frescos en nuestras mentes. Y esta forma de mantener fresca en nuestras mentes estas ideas es impresionante, pastor, porque usted está mirando cómo ese salmo está diciendo allí, une los dos eventos. Uh-huh. Para él indistintamente mar y río. Dice, el mar se convirtió en tierra seca y por el río pasaron a pie. Usted recuerda la teología del agua que estamos estudiando. Claro. Y mira qué interesante, porque en base a esa teología del agua está diciendo que Dios venció a esos dioses allí en su territorio, en el mar. Sí. Y aquí, en este elemento del cruce del mar Rojo y también del cruce del río, conversábamos fuera de cabina, Uh-huh. lo que implica esto, porque Moisés tenía una vara, te mencionaba. Entonces con esa vara se tocó el mar y quedó abierto en base a la respuesta de fe que se esperaba del pueblo. Porque es que la vara no tiene nada de mágico. No. Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Esta vara. Y esa vara él la empleaba en muchas cosas. Y ahora que se ven ante las dificultades de marchar, yo le pregunto, imagínese usted, como le pregunté en una lección, usted con una varita frente a un mar, no sabemos de cuánto de ancho, no importa el lugar, pero con un pueblo ahí y ahora un mar por delante ahí con una varita en la mano, ¿qué usted diría? Dígame usted, ¿qué se puede hacer en un mar y una vara? Y entonces luego, el evento del río, un arca, el arca poderoso. Pero, ¿qué vamos a hacer con el arca? Y los sacerdotes, que ahora se da la orden, dice, pisen, entren a las aguas y se va a dividir. Que en ambos eventos tiene un ingrediente muy elevado de fe. Claro que sí. Porque Dios le dice que tiene en tu mano una vara a Moisés. Dice, toca el mar y se abrirá. Moisés pudo entrar en razón y detalle y decirle, pero ¿cómo es que una varita va a abrir esto? Moisés interpretó que no es en la vara, sino que en el poder de Dios, y por la fe que ejerció en esa vara que Dios le dijo, ahí está el poder. Moisés agarró, la vara tocó y Dios abrió el mar Rojo. ¿Y qué fue lo que pasó entonces con el río Jordán? Se abrió el río Jordán. Y por eso el salmista dice que pasaron a pie. Pero que tampoco el arca no tiene el poder. No, el arca no es milagrosa. Ni los sacerdotes tampoco. No es mágico. Los sacerdotes representan la parte espiritual del pueblo. Exacto. Y el arca representa la manifestación de Dios, como lo veíamos. Tanto en el santuario terrenal que se hizo, la manifestación de Dios estaba allí en el lugar santo donde se encontraba el arca. Y ahora Dios le dice a los sacerdotes que entren al agua, y el poder de Dios, no del arca ni los sacerdotes, el poder de Dios en ese acto representando fe, el Jordán se abrió. Es totalmente el elemento que usted menciona de la fe. Usted necesita tener fe, porque Dios le dejó claro tanto a Moisés como a Josué que su liderazgo debía ser un liderazgo espiritual basado en la creencia en un Dios todopoderoso. Y yo me reí bastante y leí bastante este capítulo de Salmo 114 por la forma como el autor interviene allí haciendo ese relato de fe, ambos relatos de fe. Y dice el Salmo 114: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. Mira allí que estamos hablando que no es la vara ni es el arca, es que el mar vio a Dios y huyó. Dice acá el pasaje: el Jordán volvió atrás, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Y aquí el salmista puede hacerlo de manera más jocosa posible. Dice: ¿qué tuviste, oh mar,
que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y ustedes collados como corderitos? Y termina el clímax del capítulo diciendo: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Es lo que Dios dejó impregnado en la mente de estas dos generaciones. La primera generación vio que no fue la vara, fue Dios. Y la segunda generación no fueron los pies de los sacerdotes o el arca, fue la presencia de Jehová que iba delante, asegurándole al pueblo que él los llevaría a la tierra prometida. Me gustaría también hacer un ejercicio con este salmo que usted acaba de citar, el Salmo 114, y usted mismo podría acompañarme ahí y mirarlo. Fíjese, voy a mencionar 3 versículos de ese Salmo 114, 3. El versículo 1, el 3 y el versículo 5. Para que usted vea qué linda relación hace el salmista con lo que aconteció tanto en tiempo de Moisés y ahora en tiempo de Josué. Óigame, yo pienso mucho, pastor, y digo que estos escritores de la Biblia estudiaban muy bien lo que se conocía en aquel entonces para hacer una escritura tan bella y hermosa como la que dice el Salmo 114, versículos 1, 3 y 5. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo extranjero. Israel y Jacob es lo mismo. Jacob era el nombre antiguo de este engañador, de ese patriarca, y luego se le cambia el nombre y se le pone Israel porque ha vencido. Entonces, como la poética hebrea repite algunos detalles, lo hace con toda la belleza del mundo, e incluso la gente que estudia literatura profunda ve tantas bellezas en estas poesías que se encuentran en el libro de los Salmos. Y dice el versículo 1, cuando Israel salió de Egipto, la casa, usted podría repetirlo de nuevo, la casa de Israel, de un pueblo extranjero. ¿El pueblo extranjero quién es? Egipto. Entonces en la primera línea lo dice. Entonces, para no repetir, no hacer mucha redundancia, lo hace pero con cierta belleza, y ahí está diciendo la misma idea. Tanto Israel como Jacob es lo mismo, Egipto y el pueblo extranjero también es lo mismo. El versículo 3 que dice, el mar lo vio y huyó. ¿En qué tiempo se dio esto? En tiempo de Moisés. El mar lo vio y huyó. Actualiza la información mirando ambos eventos como si fuera el mismo, con el mismo contenido, el mismo mensaje. El Jordán se volvió atrás. Y el versículo 5, ¿qué tuviste, oh mar, para que huyeras? Y viene en la otra línea a repetir de la misma manera en forma poética como lo ha venido haciendo. Y tú, oh Jordán, que te volvieras atrás. De manera que a mí particularmente me llama mucho la atención la forma maravillosa que hasta en forma de poesía, para repetir dos eventos, llevan una misma dirección, y la dirección es: recuerda, Israel, en esos dos grandes eventos lo que pasó, cómo Dios obró allí. Mire, ese paralelismo sinónimo que está repitiendo las mismas ideas en las segundas líneas, nos está ayudando a ver a nosotros esa teofanía de Dios, o la revelación propia de Dios en medio de la misma naturaleza. Y es una constante en toda la Biblia donde se manifiesta que la naturaleza obedece a Dios. Y en Jesús mismo, que una de las pruebas de su divinidad, cuando estaba en medio de los hombres, la naturaleza le obedecía. Él le hablaba al mar y le decía, cállate o tranquilízate, y lo obedecía. Pero aquí, en el caso de lo que estamos mirando, a Israel, Dios le está mostrando que tiene control de la naturaleza. Y si la naturaleza obedece, el hombre aún más obedecerá. Y si esto ocurre, Dios, que está llevando aquí a transiciones, podríamos decir, de los dioses que no hablan a un Dios que interactúa
en la vida real. De los dioses que usted tiene que fabricarlos a un Dios que fabrica para usted los milagros. Y esa transición muestra que Israel sale del pecado a la gracia de Dios y sale de la esclavitud a la libertad en Dios. Sale de una religión muerta, Pastor Scrogin, hermano querido, a una religión donde el Dios de ellos no está en las alturas, sino que baja e interactúa y los acompaña en todo el trayecto de Egipto a la Canaán, de esa frontera a la conquista. Evidentemente, y me reí mucho porque en este salmo se juega allí con los elementos y se le habla. ¿Y qué tuviste? ¿Y por qué te volviste atrás, Jordán? ¿Por qué te abriste, mar rojo? Y justamente hoy en día nosotros podríamos aplicar esto a nuestra propia vida, en la vida espiritual, nuestro hermano, que estamos tal vez llenos de miedos, llenos de pruebas o dificultades. Esas cosas en la presencia de Jehová desaparecen, como dice el versículo 7 del Salmo 114. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, Pastor Scrogin. Y a la presencia de Jehová tiemblan los montes y desaparecen las dificultades. Eso es real, Pastor. Yo hacía mención hace un momentito que la gente que sabe mucho de literatura, que estudia figuras animadas, inanimadas y la pone dentro de una poesía. Por eso hay varios autores que han publicado libros sobre la poética hebrea, donde presenta con lujos y detalle todas las figuras literarias que se dan dentro de los salmos. Y eso hace que cuando tú estudies los salmos con esas figuras literarias, vea como un sentido totalmente diferente. Y la belleza y esa queja que tiene el salmista a veces, que la lleva a su máxima expresión, o esa forma tan bella de estar uniendo el pasado con el presente y mirarlo en una misma dirección. De hecho, la guía de estudio sería bueno que nosotros podamos compartir los dos últimos párrafos de la primera parte, donde dice que el Salmo 114 también vincula, escuchen esto, ambos acontecimientos, no porque el autor no viera una diferencia cronológica entre ellos, porque la ve, sino por el significado teológico que comparten las dos travesías, que es lo que hemos venido insistiendo para que usted pueda ver esto. Así se considera que los dos eventos contribuyen a un cambio en el estatus de Israel, primero de la esclavitud a la libertad, luego del nomadismo a la condición de nación. En estos salmos, los ejemplos de las dos travesías ilustran lo que es el cambio de estatus del autor, que pasa de la opresión, la pobreza, el desamparo y la humillación a la seguridad del bienestar, la salvación y la dignidad. ¡Wow! ¡Qué belleza de párrafo es este! Maravilloso. Y ese párrafo siguiente, Pastor Scrogin, hace alusión a otro milagro que pasó allí en el río Jordán, porque en el contexto de un milagro similar, también junto al Jordán tuvo lugar la traslación de Elías. Para Elías, la travesía supuso el cambio de estatus más significativo de su vida, su traslado al cielo. Amén. Para Eliseo, el cambio también es importante, ya que pasa de ser ayudante a convertirse en el profeta de la nación. Qué maravilloso, porque allí estamos mirando nosotros otro milagro más, porque con la capa de Elías se toca el río, se separa el río y se hace otro milagro. Es un eco directo que conecta ya a este pueblo más adelante, cientos de años más adelante, que le hace recordar ese gran milagro de la conquista de la tierra de Canaán. Así que esto es maravilloso, cómo podemos caminar en la fe, pasar del miedo a la fe, pasar de esa falta de confianza, una confianza plena en Dios, y pasar de las pruebas a confiar en las promesas de Dios. Pastor Scrogin, qué maravilloso y qué enriquecedor es todo esto, a nosotros ver cómo a través de los milagros divinos,
nosotros recibimos oportunidades de glorificar el nombre de Dios, de ver que lo que Dios hace por nosotros siempre está más allá del Jordán, más allá del río. Amén. ¿Qué le parece, pastor, ahora si nos damos un saltito ahí al Nuevo Testamento para ver algunas realidades en comparación con lo que hemos estudiado? En el Evangelio de Mateo capítulo 3, los versículos 16 y 17, señores, allí leemos lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En qué agua fue bautizado Jesús? En el río Jordán. En el río Jordán. Y mire lo que está diciendo aquí. Y Marcos 1:9: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan precisamente en el río Jordán. El río Jordán históricamente tendrá momentos especiales para uno recordar. Yo he visto videos donde van personas que ya tienen muchísimos años bautizados en la iglesia y porque están allí en el Jordán como para refrescar la historia del bautismo de Jesús. Usted puede estar de acuerdo o no. Ellos dicen que es una idea interesante porque les recuerda ese evento de Jesús cuando fue bautizado en el Jordán, y he visto pastores y personas muy importantes en la iglesia que realizan esa actividad del bautismo. Repito, usted puede estar de acuerdo con ello o no, es una decisión personal que toma la gente, pero lo que quiero refrescar en este caso es que tanto el Mar Rojo, en la teología del agua, el Mar Rojo, el Jordán cuando se abrió y ahora el Jordán donde es bautizado nuestro Señor Jesucristo, son eventos muy emocionantes que uno debería tener muy en cuenta en este camino de crecimiento que tenemos. Sí, creo que hace bien que uno reconecte, porque mire cómo aquí en la guía de estudio el autor hace un paralelismo muy bueno y dice que el ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios. Por ejemplo, Jesús pasa por las mismas experiencias. Mar Rojo, Jordán. Es llamado a salir de Egipto tras un decreto de muerte, Mateo 2. Pasa 40 días en el desierto. Israel pasa los 40 años y como una transición de su vida privada a su ministerio público es bautizado en el Jordán. Es interesantísimo cómo Jesús ahora emula todo esto siendo el verdadero Israel y a partir de ahí da a luz al Israel espiritual que tiene que pasar por experiencias similares, pero no necesariamente la está puntualizando de manera física o geográfica, sino que le está puntualizando espiritualmente, pasando esta experiencia. Y es lo que Dios quería en Israel. No simplemente está haciendo un milagro, Pastor Scrogen, para mostrar que puede hacer milagros, como hacen algunos magos religiosos en estos días, que su énfasis central son los milagros. Jesús está centralizado, tanto en el Antiguo Testamento como aquí en el Nuevo, se está centralizando mayormente en que la vida espiritual de aquellos que están presenciando sus milagros esté bien fundamentada. Esa vida espiritual es para que se conecten con Dios. Esos milagros los llevaron a alabar a Dios, a tener un sentido de misión, a saber que Dios es el que los llevaba a la posesión de esta tierra y que no es el ser humano. Noten que Moisés y Josué como líderes pasan la gloria directamente a Jehová. Sí. No se atribuyen que por su liderazgo, porque por su planificación, que en este periodo sí nos fue mejor porque soy mejor que aquel. No, los dos líderes están bajo la sombra de Jehová y pasan la gloria directamente a Jehová, que es el actor principal de todas estas proezas, Pastor Scrogen. Estamos en un momento para ir haciendo la conclusión del cierre. Estudiamos la conexión en términos espirituales de crecimiento que la lección está haciendo tanto del Mar Rojo en tiempo de Moisés, en tiempo de Josué, y lo mismo que acontece con el Señor Jesucristo para relacionar esa teología del agua que ya conocemos y donde el mismo Señor Jesucristo, empezando su ministerio, fue bautizado. Ahora,
con todo este conocimiento pasamos a un hombre que estudiaba mucho este tipo de fenómenos, un hombre muy letrado ahí en el Nuevo Testamento, como es el autor a la carta a los Hebreos, que nosotros consideramos, como adventistas del séptimo día, consideramos que fue el apóstol Pablo. Ahora él nos habla en los capítulos 3 y 4 de la carta a los Hebreos para hacer un reconocimiento del significado simbólico del cruce del Jordán, y presenta la entrada en Canaán como una prefiguración del reposo de la gracia al que acceden los cristianos por medio de la fe. Señores, definitivamente que estudiar estos temas y ver la coincidencia y la forma magistral en que los autores de la Biblia van relacionando estos casos nos ayuda a desarrollar más la fe, porque de eso se trata, pastor. Hemos dicho que el cruce del Mar Rojo se debió a ¿qué cosa? A la fe que ejerció Moisés cuando tocó el agua. Lo mismo sucede cuando los sacerdotes entraron con el arca al Jordán, se abrió por fe, el Señor la abrió, y Jesucristo, que es justamente nuestro personaje central, fue bautizado en el Jordán. Y ya nosotros que estamos en este tiempo abandonando el Egipto espiritual, estamos entrando ya en lo que será la futura Canaán celestial, que nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio estamos invitando a toda la población a ejercer ese acto de fe y un día entrar con Cristo por toda la eternidad a la Canaán celestial. Asimismo, el enfoque es nosotros llegar allá. Y te pregunto, mi querido hermano, hoy que estás aquí y estamos interactuando, ¿qué está pasando allí en tu vida? ¿Qué río Jordán está deteniendo tu cruce hacia la Canaán? ¿Cuál es ahora lo que está pasando en tu mente? ¿Qué está pasando en tu mente, en tu corazón? Necesitamos construir esa memoria de fe en el Dios Todopoderoso. Necesitamos creer que Dios puede hacer cosas por nosotros que están más allá del Jordán. Ahora no estamos en Galilea con el Jordán, o no estamos allí frente a Jericó físicamente o geográficamente, pero hoy hay pruebas que estamos enfrentando, hay momentos y desafíos en la vida donde necesitamos ejercer esa fe. Hay situaciones reales que estás enfrentando ahora mismo y necesita que ese Dios que abrió el Mar Rojo intervenga. Ese Dios que abrió el río Jordán te haga pasar por estas dificultades en seco. Y como dice Isaías, que aunque pase por las aguas, no te anegarán. Un eco también de ese evento maravilloso. Aprendamos en el día de hoy a caminar en fe y ver que la gloria de Dios va más allá del Jordán, va más allá de un milagro terrenal, va a la esperanza eterna de Amén. Que hemos de vivir con Él para siempre. Amén. Vamos a cerrar nuestro estudio en este día con una oración. Señor, muchísimas gracias, porque en medio de algunos obstáculos que encontramos, que podría referirse espiritualmente el Mar Rojo, el Jordán, nosotros por la fe avanzamos y sabemos que tú vas a derrumbar esos obstáculos para seguir avanzando por fe hacia la Canaán celestial hasta que estemos contigo por toda la eternidad. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.